¿Qué tal? Buenas noches. Del estado de nuestro deporte, así como de qué tanto dan información o no dan información para conocer si ahí pasan o no pasan irregularidades. De eso más hablamos hoy, a las 8 en punto. Bueno, este segmento es presentado gracias a Banco Agrícola. Sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta noche nos acompaña mi querido Cristian Villalta. Él es el editor del periódico El Gráfico. También nos acompaña Herminia Funes. Ella es comisionada de acceso a la información de la información pública, debo decir. Y también nos acompaña el respetado y legendario Eugenio Calderón, analista deportivo, periodista deportivo. Gracias, colega, por estar aquí esta noche en 8 en punto. Herminia también colega, pero ahora es comisionada de acceso a la información pública. Gracias por estar esta noche aquí en 8 puntos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ustedes tal vez se preguntarán por qué tenemos entonces un panel con periodistas deportivos. Entre otras cosas, porque este próximo lunes vamos a inaugurar un nuevo programa. Vamos a abrir un nuevo ciclo. Es un gran programa con una coproducción entre Canal 33 y el Grupo Dutris, la prensa gráfica. Y por eso tenemos acá a nuestros amigos de El Gráfico, mi querido Cristian Villalta y también Eugenio Calderón. Cristian, cuéntanos acerca de este proyecto para empezar. Bueno, Carlos, antes que nada un gusto poder acompañarte en este espacio que vemos tan seguido, con personajes tan amables y otros no tanto. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Vamos a inaugurar el próximo lunes El Gráfico TV. Es un programa de debate y análisis deportivo, no solo de fútbol por supuesto, sino pues de todo aquello que consideremos está en el centro de la agenda deportiva, todo aquello que creemos debe ser de conocimiento del público nacional amante de la actividad atlética, y por supuesto un programa en el que habrá un componente histriónico garantizado. Habrá también show, análisis, polémica, debate, pero además queremos que se ventile mucha materia de periodismo deportivo, de investigación, que probablemente no recibe la luz necesaria, ¿verdad? Y precisamente por eso es que celebro que nos acompaña mi querida amiga Herminia para poder hablar pues no solo de deporte, sino también de la Ley de Acceso a la Información, que creo que ha sido una herramienta fundamental para la democracia en el país y que en el periodismo deportivo ha sido muy utilizada y lamentablemente es poco conocido ese hecho. Claro. Y Eugenio, qué bueno verte en televisión y estar compartiendo el escenario contigo. Al fin me invitaste. Lo teníamos pendiente. Sí. Carlos, muchísimas gracias. Buenas noches, Herminia, Cristian y al público televidente. Aquí estamos, ¿no? Con la ilusión de ese nuevo proyecto, por la gran oportunidad de una empresa como Grupo Dutris, la confianza de José Roberto Dutris, sobre todo de Cristian Villalta, con quien ya tenemos algunos años de trabajar, y bueno, en Canal 33 aquí estamos para servirle, señor. Ok, bueno, vamos a hablar más adelante un poco más acerca de las secciones del programa y todo eso, pero comencemos entonces, Herminia, hablando precisamente del deporte nacional. No es precisamente el área, digamos, más transparente de nuestra vida nacional tampoco, no solo en la Asamblea, también el área deportiva tiene sus lados grises o quizá oscuros, ¿no, Cristian? Herminia. Por supuesto, y creo que se ha demostrado a través de peticiones de información que se han hecho ya al Instituto de Acceso a la Información Pública, y lo que se comentaba al inicio, esta ley que se aprueba y que muchos consideran, ¿se habrá pensado en la dimensión real que tendría esta normativa una vez entrara en vigencia? Porque al final los resultados son positivos, y entonces se ha podido demostrar que donde hay manejo de fondos públicos y en el tema futbolístico en el país, es poco la rendición de cuentas que se hace, y se ha comprobado. Lo importante es que ya se está cuestionando a estas asociaciones, y el camino es entonces, bueno, transparentemos lo que estamos haciendo, y las asociaciones de fútbol, obviamente a través del INDES, que es un ente obligado, deben rendir cuentas sobre cómo administran esos fondos públicos que están administrando. Ahora, tengo entendido, Cristian, que ustedes en este momento han pedido al Instituto de Acceso a la Información Pública, y también usando la ley, ¿no?, que se abran algunos archivos, y tengo entendido que algunos se los negaron básicamente. Ya tengo entendido que hoy se dio por cerrado el periodo de instrucción y se programó una audiencia contra el profe Quesada, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que
hemos utilizado en la redacción deportiva del Grupo LPG, hemos recurrido muchas veces a la Ley de Acceso a la Información Pública. No es solo, no es una herramienta solo para descubrir casos de corrupción, yo creo que en general es un utensilio del cual debemos valernos los periodistas para conocer un poco mejor de repente el funcionamiento del Estado, de las dependencias del Estado y de todos aquellos sitios donde se administra dinero público. En el caso que tú apuntas particularmente, pues debo decir que reconocer con alguna decepción que sí, que hemos enfrentado una reticencia en algunas ocasiones de las instituciones del Estado, del Instituto Nacional de los Deportes, particularmente en el caso que tú me preguntas, porque hicimos algunas indagatorias sobre la manera en que se han utilizado los fondos que a través de las telefonías, ¿te acuerdas tú? Sí. Se ha hecho un refuerzo por el tema de seguridad. Bueno, uno de los depósitos de ese dinero es el INDES, precisamente. Cuando se solicita a la ciudadanía que, se solicita a las compañías telefónicas que colaboren con un impuesto extra a la seguridad, ¿no? En el diseño de esos fondos, en el diseño de la administración de esos fondos está un proyecto que se llama Actívate, ejecutado por el INDES, para llevar el monitoreo deportivo a varios municipios. Entonces solicitamos a través de la Ley de Acceso a la Información Pública algunos informes de cómo ha sido administrado ese dinero en unos municipios puntuales. Pero nos encontramos con la sorpresa de que en el mismo informe que el INDES debió entregarnos por mandato del Instituto de Acceso a la Información Pública, se nos niega la información por considerarla reservada, pese a que el INDES no tiene índice de información reservada. No hay ninguna información en el INDES que goce de carácter ni de confidencial ni de reservada. Entonces hemos tenido que seguir en el proceso y el próximo 2 de mayo pues habrá una audiencia oral en la cual tanto el presidente del INDES como la gerente deportiva del instituto pues tendrán que exponer cuáles han sido las razones para que no se nos brinde esa información. Es un caso doble porque por un lado está esa información y por el otro hemos solicitado las actas del Comité Ejecutivo del INDES de todo el año pasado que no figuran ni siquiera en el portal de transparencia, lo cual nos parece grave porque es información oficiosa, ¿verdad? Entonces, de eso es lo que tú me preguntabas, lo que el 2 de mayo pues esperamos tener más información y, por supuesto, respetando de nuestra parte todos los tiempos y procesos de la ley. Ahora, en récord, entonces, el presidente del INDES no les ha dicho las razones por las cuales esa información no se las había entregado, ¿o sí? Él ya presentó al instituto sus alegatos, ¿verdad? Pero en la audiencia, pues nosotros tenemos la oportunidad, entiendo, de hacer algunas preguntas extras sobre esa defensa. Ahora, lo que es incontrovertible es que esa información es oficiosa y que no estaba sistematizada. Lo que él adujo fue que esas actas del año pasado no habían sido facilitadas porque no estaban firmadas, lo cual igual me parece a mí toda una curiosidad, ¿verdad? Si son actas del año pasado, ¿cómo es que los participantes en el Consejo Ejecutivo del INDES no pudieron firmarlas, ¿verdad? Pero todas esas preguntas las haremos en su oportunidad que está próxima, el 2 de mayo. Ahora, estamos hablando sobre esta administración en este momento, Eugenio, pero a lo largo de tu trayectoria deportiva, ¿crees tú que esta administración se diferencia notablemente de administraciones anteriores, es decir, en la manera en la que manejan la información? Yo creo que es un cambio importante en el sistema del país. Yo quisiera hablar un poco de lo macro del deporte. Okay. La historia nos ha ido dando ejemplos muy claros de que somos millones de salvadoreños que tuvimos una pelota, que tuvimos una bicicleta, que tuvimos un tablero de ajedrez, que corrimos en una pista o corrimos en el campo, en una calle. Y en el fondo, ese deporte que tiene nuestro El Salvador ha mostrado grandes deficiencias y sobre todo lo más alarmante han sido las últimas administraciones porque antes se hicieron esfuerzos importantes, teníamos campeonatos regionales muy bien organizados, se generó infraestructura deportiva, teníamos la materia de la educación física en las escuelas y colegios que ahora es realmente lamentable lo que está ocurriendo y entonces cuando te das cuenta que tienes un país que no le presta atención como se merece al deporte, que los recursos son escasos,
que no son bien utilizados, que la gente que está alrededor de nuestra juventud, de nuestra niñez, no es la gente preparada para buscar ese talento que ya es innato en los salvadoreños. Hemos tenido en la historia grandes deportistas, pero lamentablemente son esfuerzos que se esfuman en alguna medida porque no tenemos una ley del deporte clara, y mucho menos si no tienes una ley, ¿cómo controlas qué es lo que está haciendo el deporte en El Salvador? Entonces, lamentablemente la corrupción en los países latinoamericanos ha sido una epidemia que le ha hecho mucho daño a las naciones, y yo creo que todos los que creemos en hacer las cosas bien y de tener un mejor deporte, más competitivo, que sea orgullo, que sea entretenimiento, que nos distraiga a los salvadoreños, hemos caído en franjas con temas muy delicados en los que hay muchas dudas sobre los controles, sobre la parte financiera, y entonces yo creo que el esfuerzo de transparencia, yo creo que lo aplaude el 99.9% de El Salvador, porque sería un esfuerzo para tener un mejor deporte. Ok, quiero que pongamos en pantalla ahora una de los full pantallas que hemos preparado de los procesos sancionatorios por institución. La número 2, de hecho, esto me llamó sumamente la atención porque, de acuerdo a esto, Herminia, una de las instituciones, digamos, que tiene procesos sancionatorios y tiene 2 casos, por ejemplo, es la Universidad de El Salvador. La otra es Casa Presidencial, pero luego está el INDES. ¿Por qué? Sí, ciertamente el instituto ha recibido, como comentaba en un inicio, diversas apelaciones, y entre estas también se ha pedido que se abra procedimientos sancionatorios, que es otro de los componentes de la ley de acceso. Entonces, ciertamente los procesos se han iniciado, obviamente estos deben seguir los plazos que se establecen. En los procedimientos sancionatorios, a efectos de que la ciudadanía conozca, algunas, ya sea personas porque pagan las multas en calidad personal, no sale de las arcas de la institución. Cuando ya se ha impuesto una multa luego que ha concluido el proceso, es de señalarlo que son pocos los que han pagado estas multas. Algunos casos han apelado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, por ejemplo, y algunos otros están ahí que no se ha tenido... no se ha cumplido con la sanción que ha puesto el instituto. En el caso del INDES, ¿verdad? Desde el instituto las diferentes lecturas que se hacen es el tema de la transparencia, obviamente reduce los riesgos de corrupción. Muchas veces el INDES o ha negado información, que es cuando se puede abrir un procedimiento sancionatorio, o cuando no se ha dado trámite, por ejemplo, a una solicitud, y de los casos que hemos recibido, hay algunos que estarían en esta condición, algunos se encuentran en trámite todavía, y lo que se argumenta o lo que puede pensar la ciudadanía es que las asociaciones de fútbol o las federaciones no son entes obligados a la ley, pero desde el momento en que están adscritas al INDES, que es una entidad obligada a la ley, entonces eso ya la vuelve objeto de que rindan cuentas. Entonces, cuando se abre un procedimiento sancionatorio es porque las personas que han hecho uso de la ley no han obtenido la información, no se le ha dado trámite a su petición de información en las instancias correspondientes y han acudido ante el instituto, y es por ello que justamente el INDES aparece con 2 casos donde se está señalando que tiene abierto proceso sancionatorio, pero como le digo, algunos de estos están en trámite, todavía no ha habido un fallo en firme. Ok, ahora, hablemos de estos 2 casos. ¿A qué se refieren exactamente? ¿Qué es lo que se pidió y qué es lo que no se ha dado? Fíjese que no los tengo. En algunos casos, de manera así muy general, el tema ha sido denegatoria de información. ¿Qué es lo que se ha pedido con frecuencia al INDES? Por ejemplo, actas de reuniones, ¿verdad? Y como el caso que señalaba el colega Cristian, por ejemplo, cuando se ha alegado en algunos otros casos el tema de la reserva, la ley es muy clara y establece que si usted alega como institución el tema de la reserva para la no entrega de una información, usted debe cumplir con 3 requisitos básicos, es decir, el tema de la legalidad, el tema de la temporalidad y el tema de la razonabilidad.
Si uno de estos 3 componentes no está en su alegato sobre la reserva, entonces ya el instituto en otros casos ha fallado que la información debe entregarse porque justamente no encaja dentro de los parámetros de los que ya establece la reserva. Entonces, en estos casos el INDES es lo que de manera más recurrente han solicitado. Por ejemplo, para citarle algunos temas de manera puntual, de los que tenemos en trámite justamente, el que vamos para audiencia el día 2 de mayo, ya se decía, informes de actividades del programa Actívate, ¿verdad? En este caso hubo denegatoria de la información, es uno de los casos que estamos conociendo. Se ha pedido también resultados oficiales de torneos realizados y se ponen periodos específicos, en este caso 2015 a la fecha. Se pide copia escrita avalada por una jueza responsable de competencias. Son diversas las peticiones, copias de actas, ¿verdad? De reuniones de junta directiva de la Federación Salvadoreña de Natación, por citar algunos ejemplos. Pero tuvimos otro caso muy ejemplarizante que estuvo relacionada con unas actas de un consejo municipal y donde ciertamente el instituto constata que había una alteración de información, tenía que ver con tema también relacionado al deporte. Este caso pasó a conocimiento de la Fiscalía General de la República porque de manera puntual en este caso ya había indicios de delito. Entonces el caso pasa a la Fiscalía. Ahora, uno puede entender de repente que una institución pueda alegar, digamos, bajo los 3 criterios que usted mencionó, que la información es reservada. De repente el Ministerio de Defensa, de repente la Presidencia, cuando hablaban de los viajes de los expresidentes, etcétera. Pero el INDES se dedica básicamente a promover el deporte comunitario, digamos, el deporte competitivo, administra o da directrices a las diferentes federaciones. O sea, uno podría decir que algo como el deporte no debería tener reserva. Exacto. Por supuesto, pero aún así es importante señalar que las entidades, como usted ya bien decía, el Ministerio de la Defensa o la misma policía pudieran alegar reserva, pero a ver, siempre tiene que demostrarse que cumpla con estos parámetros. Por ejemplo, un caso que se ventiló de defensa, haciendo un paréntesis, donde la petición concreta del usuario era el tema de facturas de algunos gastos que se habían realizado con fondos de caja chica, y entonces se puede alegar ahí reserva. Entonces son de los temas que al final uno tiene que evaluar como ente garante y la persona de la institución tiene que defender ante el instituto y demostrar que esto es así. Pero con el tema de los deportes, ¿qué es lo que nosotros pensamos que sucede? Ustedes ya lo han expuesto, la ley, ¿verdad?, que rige todo el tema de los deportes, tiene la suficiente fuerza para controlar cómo se manejan estos fondos que se generan a través de la venta de los boletos, los encuentros internacionales, las regalías que se recibe de los patrocinadores. El dinero que entra es mucho. Ya en algún momento Transparencia Internacional habría señalado cuando salió todo el escándalo de la FIFA la necesidad de que se creen mecanismos de control justamente para que se conozca cómo se manejan los millones que llegan a las asociaciones, porque realmente es mucho el dinero que se maneja. Entonces, si usted no quiere dejar espacio a la duda de cómo está manejando un equipo, una asociación, una federación, transparente, rinda cuentas, presente los estados financieros de sus asociaciones, y yo creo que entonces, hoy por hoy hay mucha desconfianza no solo en la clase política, creo yo que hay mucha desconfianza también hasta hacia el sector, ¿verdad?, involucrado en todo el tema de los deportes. Ok, como decía, nos vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, ¿qué es lo que espera encontrar Cristian Villalta en esa información que esperemos le divulguen? Vamos a hablar también acerca del fútbol, lo que está pasando ahí, los manejos de la federación, los amaños, etcétera, el caso FIFA, de eso y más en solo minutos. Bueno, el Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o en menos. Bueno, Cristian, entonces recapitulemos un poco para que la gente nos entienda así más claramente. ¿Por qué pidieron esa información y qué es lo que esperas encontrar una vez se divulgue esta? Eso no te lo puedo decir así tan abiertamente porque primero necesitamos acceder a la información. Mira, es que yo creo que el punto, Carlos, no es qué es lo que un ciudadano
un ciudadano, ya sea periodista, abogado, lo que sea, esté buscando en la información pública. Porque la misma ley, de hecho, no te obliga a dar tantas explicaciones. Del mismo momento en que una institución recibe fondos públicos, aunque sea una institución de inspiración privada, está obligada a rendir cuentas sobre la administración de esos fondos. Entonces el punto es precisamente que no importa qué es lo que uno esté buscando, pueden ser cosas baladíes, sencillas, operativas. Por ejemplo, te voy a citar un caso. En 2015, nosotros le solicitamos a la Federación Salvadoreña de Tiro el catálogo de todas las armas que tenía registradas, qué modelos eran, etcétera. ¿Para qué? Simple y sencillamente teníamos curiosidad de saber qué tan antiguo era el equipo, porque había muchas quejas de los deportistas de esa federación sobre el material con el que contaban. Si tú eres un atleta de alto rendimiento, o en todo caso se te exigen resultados como que si fuese un atleta de alto rendimiento, lo primero es que te den un equipo que esté en perfectas condiciones. Entonces solicitamos esa información. Y lo primero fue que la información era reservada por la Federación Salvadoreña de Tiro. Y bueno, hubo una serie de alegatos que el mismo Instituto de Acceso a la Información Pública terminó descartando, y no tuvieron más remedio que darnos ese índice. ¿Por qué? Porque esas armas han sido compradas con dinero de los contribuyentes. Vean. En efecto, encontramos que el equipo era mayoritariamente viejo. Vean. Tampoco se armó un escándalo por esa información, ni la publicación que hicimos le cambió la historia de la Federación Salvadoreña de Tiro, pero sí quedó establecido un precedente importante, y es que en esa resolución el Instituto de Acceso a la Información Pública estableció que aunque las federaciones por ley general de los deportes no formen parte orgánica del INDES, desde el momento en el que su personal sí es pagado con fondos públicos, desde el momento en que sus informes son impresos en papel que se paga con fondos públicos, están obligados a dar información. De ahí se desprende un árbol de obligaciones para muchas instituciones que creo que ahorita, todavía en 2018, nuestra democracia no alcanza a entender. Pero las repercusiones de esa resolución no se circunscriben solo al campo deportivo. Entonces yo lo que voy, Carlos, es que no hay peticiones de solución importantes versus peticiones de información irrelevantes. No. Lo relevante es que todos los que están en el servicio público entiendan que no le están haciendo un favor a la ciudadanía al darnos la información. Están obligados a hacerlo, y esa es una de las grandes conquistas de nuestra democracia, y ojalá que de todas las ramas del periodismo, no solo desde la del deportivo, se reivindique este derecho de los ciudadanos. Ahora, digamos que la práctica administrativa de estos funcionarios, que son funcionarios gubernamentales, también, Eugenio, no están exentos pues prácticamente de la cultura que ha habido en este país, que es una cultura híbrida, dice el doctor Álvaro Ortiga de la Universidad Centroamericana UCA, ¿no? Acerca de que son electos de repente siguiendo procedimientos legales, pero a la hora de actuar, actúan de una manera autoritaria. Y eso no solamente ha sido, digamos, la manera en la que muchos presidentes han tomado algunas de las federaciones como que si son sus propios feudos. Una de esas federaciones, desafortunadamente, es la que es el deporte rey en este país, la Federación de Fútbol. Yo creo que es un tema de país, como tú dices, Carlos, en el sentido de que uno de los grandes defectos de nuestra posguerra ha sido la impunidad por todos los aspectos que conocemos. Esa impunidad queda impregnada en todos los niveles, y el deporte no iba a quedar exento, con grandes decepciones, ¿no? Porque hemos tenido grandes atletas, que lo mencionaba en la respuesta anterior, pero que igualmente nos han decepcionado. Igualmente hemos tenido expresidentes que surgieron del deporte, y vemos cómo ese cáncer de la corrupción, unido a la impunidad existente durante mucho tiempo y años en nuestro país, permitió que personas que para mí no tienen valores, no tienen una ética clara, quieren a lo mejor poseer más de lo que merecen, y llegan a estos cargos, y ya enquistados en esas estructuras podridas,
se convierten en lo mismo. Y las federaciones han sido de 30, 40 años. O sea, tuvimos una selección en el Mundial de España 82, con una serie de anécdotas y de situaciones que en lugar de sentirte orgulloso, te marcan una vergüenza para el país, ¿no? Y no hablo del tema de resultados ni el tema deportivo, sino las mayores deficiencias fueron el aspecto de la gente que llega a manejar estas instituciones. La Federación Salvadoreña de Fútbol hace unas semanas firma un nuevo contrato, cuando ellos ya tienen un pie afuera, o sea, están a 2 meses de tener que entregar los cargos y generar una nueva elección, y firman un contrato por otros 5 años. Entonces la gente que llegue se encuentra con lo mismo que hicieron todos, y esta gente que llega siempre te dice en la primera conferencia de prensa que ellos no van a cometer los errores de los procesos anteriores, del pasado, y nos damos cuenta, y entonces pasa el tiempo, corren los años, nuestro nivel viene a menos, la gente se decepciona, ya no sigue como antes, con la misma credibilidad, con la misma pasión, con el mismo orgullo a los representantes nacionales, y realmente estamos, si no hemos tocado fondo, estamos muy cerca de tocar fondo. Tú decías lo de la Federación Salvadoreña de Fútbol, no utilizan el reglamento de la FIFA, utilizan sus propios mecanismos, chantajes con las ligas profesionales, el préstamo de jugadores. Siempre estamos en la discusión eterna y no pasamos de discutir a actuar de la manera que tiene que ser, de la manera correcta. Y una resistencia sistemática institucional a dar información. Y ya que hablamos de resistencia institucional, Herminia, tengo por acá también un par de full pantallas con información. Son procedimientos contra índices, pero esto es por federaciones. Quiero que lo pongamos en pantalla porque esto me dejó a mí sumamente sorprendido. Una vez más te digo que habiendo sido atleta, habiendo sido deportista, habiendo sido seleccionado nacional, me parece completamente sorprendente que se quiera ocultar esta información, ¿no? Vamos a ver, información. Informe de ingresos de los partidos de fútbol de la selección nacional salvadoreña del 2004 al 2003. Esto para la de FESFUT. La causa denegatoria fue INDE se declaró incompetente. La resolución del instituto se confirmó que la información no se puede entregar por no ser competencia del INDE. Pero bueno, si esto dijo el INDE, la FESFUT al final la entregó, Herminia. Fíjese que en este caso, que usted ha señalado es uno de referencia NUE, era el 136A 2014. Lamentablemente en ese caso se falló, luego de hacer el análisis, dándole la razón al ente obligado, porque dijo el INDES, nosotros no conocemos del ingreso que se obtiene, así como se ha planteado el caso. Sin embargo, ya en el antecedente NUE 201A, ya del 2015, ese criterio se cambió y tiene relación justamente con el caso que ya se estaba hablando, que es la Federación Salvadoreña de Tiro, FESATIRO, porque entonces ya el instituto hace un análisis diferente. Y luego se dice, si bien es cierto, estas asociaciones están adscritas al INDES, el INDES recibe fondos públicos y entonces debe esta asociación rendirle cuentas a la ciudadanía, ¿verdad? Porque eso creo yo que se ha planteado con mucha claridad esta noche, y es que la ley obliga a todas las instituciones que hacen uso de dinero público, que están obligadas a la ley. Y entonces es aquí donde nosotros como instituto cambiamos ese criterio, y es que en este caso ya del 2015 se le dice a la Asociación Salvadoreña de Tiro entregue la información, ¿verdad? Porque luego de hacer todo el análisis se constata por parte del instituto que sí son obligados a la ley. A partir ya de ese criterio, la mayoría de información que se ha pedido, el instituto ha ordenado su entrega. Y yo creo que es positivo, porque en la medida en que estas instituciones rindan cuentas, transparenten cómo están manejando estos fondos, imagínese usted, en algún momento se dijo también cuando estalla este tema de corrupción en la FIFA, bueno, si bien es cierto,
habría instituciones, asociaciones, federaciones que no recibieran fondos públicos, pero entonces los seguidores de estos equipos, por decir algo, ellos quieren conocer información también porque al final son generadores de los fondos que tienen las asociaciones. Entonces, ¿por qué no transparento lo que yo estoy haciendo? Entonces, como decíamos, esto estaría evitando que haya supuestos de malos manejos de fondos. Entonces, para nosotros fue importante porque, hay que decirlo como instituto, uno revisa cómo se ha ido fallando y al final yo creo que se ha ido avanzando en cuanto a la precisión con que se conocen los casos y las resoluciones que se dan, obviamente todas están apegadas a derecho y consideramos que han sido positivas para los peticionarios en el caso concreto de temas relacionados a los diferentes deportes. Ok, en este tema que tocamos, Eugenio, si bien es cierto el INDES dijo no tenía competencia para entregar la información, pero ¿por qué, por ejemplo, se puede ocultar o no dar la información, por ejemplo, de los ingresos de los partidos de fútbol de la selección nacional del 2004 al 2013? ¿Por qué esa información no podría ser entregada? ¿Qué podríamos tener? ¿Qué podemos pensar? Pues? Sí, lo primero que te genera es una enorme duda, ¿no? ¿Por qué no quieren dar a conocer qué es lo que han hecho? O sea, lo que decía Herminia, lo vuelvo a transformar en el puro deporte. ¿Cómo es posible que una madre de familia o unos padres de familia se levanten a las 4 de la mañana porque tienen que darle el transporte a su hijo que va a una piscina a practicar la natación porque es un talento nacional y porque puede llegar muy lejos, se sacrifique en gasolina, en desayunar a una hora que no es la acostumbrada, en volver por la tarde, en sacrificar horas de estudio? Lo del acceso a la información en este país es como lo que vive un deportista. En lugar de tener facilidades, se encuentra obstáculos en todo. De repente una piscina ya no puede entrar de manera gratuita, sino que tiene que cancelar. Entonces, el chico que tiene exámenes no se lo trasladan en el colegio para la próxima semana y no le dan la oportunidad de representar primero al colegio y después al país. Entonces, hay una cantidad de obstáculos que lo que menos estamos viendo es forjando un sistema más sano para el país incluso, porque ya aquella frase ya tan trillada, ¿no?, de que un deportista más es un delincuente menos, y los gobiernos están obligados a entregarle deporte a los ciudadanos. Entonces, lo de la Federación Salvadoreña de Fútbol, yo he venido insistiendo durante mucho tiempo. Mi última posición es que debemos de hacer un paro, un alto en el camino para buscar auxilios necesarios. Yo no comparto mucho la idea de que nos van a resolver este tema gente de afuera. Aquí tenemos gente con mucha capacidad, hay una empresa privada que está dispuesta siempre a aportar al deporte, que ha perdido la credibilidad en los últimos tiempos por este tipo de situaciones en las que, bueno, ¿y los fondos? El sacrificio de esos padres de familia, ellos tienen que gastar y los funcionarios que llegan empiezan a deslizar la plata. No puede ser, no podemos seguir así. Por eso hay que fortalecer y estar todos apoyando a este tipo de esfuerzos que se hacen, ¿no? Yo creo que, Carlos, la resistencia que hay generalizada en las federaciones adscritas al INDES, con la de fútbol en el primer plano, porque es la federación que aparte recibe más dinero, no solo de parte del Estado, sino que también de FIFA y de otras actividades mixtas, si quieres. No es que todos los casos, no es que detrás de todas esas resistencias haya una voluntad de corrupción, de desfalco, que haya una intención delictiva, no. Es que simple y sencillamente está instalada una cultura de no dar cuentas, de no rendir cuentas. ¿A qué se debe? Primero, al país en el que hemos vivido durante muchos años. Acordate que durante décadas aquí no se estiló que los funcionarios dieran una sola declaración de nada. E incluso hemos tenido una Corte de Cuentas de la República que durante muchos años fue la principal tapadera y escudo precisamente para no dar la información y para que no se fiscalizara adecuadamente. Número dos, hay inexperiencia y desconocimiento de las obligaciones. A ti te nombran presidente de la Federación de Paracaidismo. Tú eres un entusiasta del paracaidismo. Tú probablemente eres un ingeniero, eres un arquitecto, cualquier profesión. Pero tú no tienes noción clara de que en el mismo momento en que te sientas en un lugar en el que
se manejan fondos públicos, aunque solo sean los $300 que le pagas a la secretaria de la federación, en ese mismo momento tú ya no tienes el estatus de un trabajador privado, sino que ya adquieres obligaciones automáticamente del mismo momento en el que te acreditan como presidente de esa federación. Creo que en ese sentido tiene mucho por aprender nuestra dirigencia deportiva, y desde el INDES no se ha cultivado que esa gente aprenda. El INDES no está dando el mejor de los ejemplos, precisamente. Y en el caso del fútbol hay un agravante, ¿ve? Y es que las cantidades que se manejan son grandes. Eugenio hablaba de la firma de la última sesión de derechos de la Selección Nacional de Fútbol, hace un mes nada menos. Por cierto, ya presentamos la solicitud a la Federación de Fútbol de que nos entregue el contrato, porque sigue recibiendo fondos públicos. El cordón umbilical entre la Federación de Fútbol y los fondos públicos sigue ahí, sano ese cordón umbilical, grueso. Mientras la Federación de Fútbol no renuncia al dinero de los contribuyentes, va a seguir obligada a dar cuentas, le guste o no le guste, ¿verdad? Como se ha dicho por ahí. Deja esa frase. Pero es así, pero es así. Para lo que voy yo, es que hay mucho de mala cultura, de una cultura completamente de espaldas a las obligaciones de los funcionarios. No entiende la gente del deporte que ellos no son machos sin dueño. Hay un año... Todas las federaciones reciben plata de los contribuyentes. Tú me contabas, y lo revisamos, no sé si eran $700,000 en el presupuesto de un año, 12 meses, para el INDES. Sí, el INDES, la institución que maneja el deporte, $700,000 en seguridad. Por Dios. Sí, eso se gasta. Bueno, en fin, hay un montón de cosas controversiales. Pero el problema es que tú puedes cuestionar el criterio de un funcionario, que qué sé yo, por decirte algo, si el INDES recibe $12 millones al año, que es poco, creo yo, para las necesidades de nuestros atletas y las posibilidades que aún tiene nuestro Estado con todas sus limitaciones, pero que la mitad de ese dinero, más de la mitad, un 55%, se vaya en gastos administrativos, pago de personal, prebendas y conquistas laborales, que yo no las voy a quedar a discutir, ¿verdad? Pago de vigilancia para la infraestructura, pago de vigilancia privada, ¿verdad? Contrataciones publicitarias, etcétera. Tú dices, bueno, podemos discutir el criterio, y el presidente del INDES en ese sentido tiene un gran albedrío, porque para eso lo han nombrado al cargo del instituto. Pero para tener esa discusión primero tiene que brindar la información. Pero si hay resistencia hasta de decir qué es lo que discute el comité ejecutivo del INDES, entonces obviamente creo que hay ahí una interpretación errónea de parte del comité ejecutivo del INDES y su presidente, y no solo de también de administraciones anteriores, sobre lo que significa ser funcionario público. Lo que pasa es que como en el deporte hay un foco muy pequeño, entonces de repente nos pasa desapercibido. Si las actitudes que hemos visto nosotros como periodistas deportivos en el INDES las hubiesen tenido el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, el ministro de Defensa, aunque digamos que ahí la diferencia no es tan grande, se habría hecho un escándalo de proporciones bíblicas aquí en el país. Pero como es el INDES y solo son 12 milloncitos, y de eso solo hablamos algunos periodistas deportivos, entonces la han ido pasando. Pero sí creo que la discrecionalidad con la que se maneja la información en el deporte en nuestro país es alarmante. Vamos a hablar también de cuánta plata se maneja en el deporte y si de repente hay malversaciones de fondos en algunas federaciones o en la Federación de Fútbol, ¿no? Pero quiero regresar con usted, Herminia, porque también aquí me asaltó y me sorprendió realmente en esta serie de procedimientos contra el INDES por federaciones, algo que se mira aparentemente inofensivo, es decir, la petición, por ejemplo, de los estatutos de la Federación Salvadoreña de Natación o los registros de los miembros de la Federación Salvadoreña de Ajedrez. Exactamente, información, pero todavía aún más alarmante, una que tiene que ver con el caso 27A-2016 y es la referente a la copia de todo el expediente relacionado a la investigación sobre el arreglo de resultados en partidos de la Selección Nacional Mayor. Okay. ¿Qué se dice en este caso de manera puntual? Que no se entrega la información, es decir, se deniega por considerarse que no es de interés público. Y entonces acá volvemos a lo mismo. Todo donde haya manejo de dinero, que son fondos públicos, ¿verdad? Por muy superfluo, pequeño que pueda parecer, usted debe rendir cuentas para que quede total claridad y no haya dudas de cómo usted ha manejado esos fondos. Pero imagínese, en el tema de las actas
o con la misma Federación de Natación. Se pedía, por ejemplo, copia de actas de las reuniones de la Junta Directiva y se niega la información. Y una serie de casos en los que usted dice, es información de carácter administrativo, que si usted no tiene nada que ocultar, ¿cuál es el objeto de no entregar esa información? Y muchas veces, en algunos de los casos que hemos tenido con el INDES como tal ha hecho la gestión ante la federación o la asociación responsable y esta le argumenta, no somos obligados a la ley, no entregamos la información. Pero creo que los precedentes que se han ido sentando son importantes y a partir de ahí la ciudadanía se empodera de esta ley, hace uso de ella y en la medida en que haya estos espacios donde se divulga cómo se está utilizando la herramienta, creo que no debe perderse la esperanza de que se puede cambiar como país, porque ciertamente no ha habido nunca una cultura de transparentar lo que se hace y entonces el tema de la desconfianza o el tema de que nos volvemos pasivos o yo tolero lo que pasa porque decimos que todo es así en los diferentes ámbitos de la vida de nuestro país, eso nos lleva al final a ser cómplices de esta situación que yo creo muchos anhelamos se pueda erradicar. Y un primer paso es, bueno, conozcamos la ley, luego hagamos uso de esta. Y con estos ejemplos que usted pone, es decir, denegatoria de actas de la Federación de Ajedrez o denegatoria de actas de reuniones o del Consejo Directivo, es decir, usted al final dice información que debería ser pública, oficiosa, que incluso no debería mediar ni una petición de información para que la ciudadanía conociera de cómo se está desarrollando todo el trabajo al interior de las federaciones o asociaciones. Ahora, Cristian, de repente la gente no sabe esto, pero una vez más, las federaciones reciben dinero del INDES. El INDES recibe dinero básicamente del Ministerio de Hacienda, es decir, son fondos de los contribuyentes, es dinero de la República, por lo tanto están obligados a rendir cuentas. Esto de las actas puede ser, y aquí voy a especular partiendo de fuentes que me han comentado de varias federaciones, de que se favorece, por ejemplo, a ciertos atletas sobre otros atletas sin sustento técnico. De repente, si vos pedís esa información, vos puedes cuestionar periodísticamente. Tal vez puede ser que no haya una malversación de fondos, pero sí un uso muy cuestionable de los dineros públicos. Pues la verdad es que hemos encontrado, mira, en esas actas, en las actas de una federación te puedes encontrar, número uno, en efecto, ahí tendrían que figurar los argumentos para beneficiar a un atleta versus otro, por ejemplo, al momento de asignarle un estímulo económico, una beca, etc. Número dos, ahí tendría que figurar cuando a los representantes, a los miembros de la directiva se les da la misión oficial para asistir a un campeonato internacional y si se les asigna o no viáticos, etcétera. Ahí tendrían que figurar quiénes son los proveedores de ropa deportiva, de equipo técnico, etcétera, qué precios manejan, si hubo o no una licitación adecuada para asignar esos fondos. Las actas de los comités ejecutivos de nuestras federaciones son la ventana máxima. Ahí eso tendría que ser un ejemplo de transparencia y yo coincido con Herminia, es que no tendrían ni siquiera ni siquiera que ser necesario recurrir a través de la Oficina de Información del INDES a la ley de acceso para acceder a esa información. Muchos atletas, por cierto, están cada vez más interesados en esta ley precisamente por lo que tú señalabas. Tú tienes experiencia de atleta y sabes cómo es ese mundo, ¿verdad? De repente hay un atleta que, pues, ¿verdad?, se sacrifica, se esfuerza y cree que merece una beca. O cree que merece de repente que le envíen a competir a Guatemala, a Honduras, a Costa Rica. Y de repente se encuentra con que otro atleta que probablemente es más joven o que es entrenado por una persona que no tiene ese peso específico, es la que recibe ese beneficio, es la que es asignada en la delegación. Entonces el atleta quiere una explicación, pero está acostumbrado a que si comienza a preguntar, se le tilde de revoltoso, se le bloquee, se le amenace. Pero han entendido muchos atletas de una nueva generación que la ley de acceso es una herramienta formidable porque ellos no tienen ni siquiera que explicar por qué quieren acceso a códigos disciplinarios, quieren acceso a estatutos de una federación. En la medida en que el atleta, sobre todo el atleta más que el entrenador, el atleta se empodera a través de la ley y comience a fiscalizar y a hacer el juego de pesos y contrapesos contra las juntas directivas de algunas federaciones, solo en esa medida, creo yo, Carlos, es que esa información va a ser de un uso mucho más ordinario.
A mí se me parece abiertamente sospechoso que en algunas federaciones información de uso ordinario sea guardada con un celo espartano, ¿verdad? Yo ahí no sé sí puedo compartir la sospecha de muchos atletas. A mí no me extraña tanto porque yo creo que muchas de las federaciones son manejadas como feudos, pero tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos quiero saber lo que tú opinas, mi querido Eugenio. 32 federaciones, yo ya te aseguro que 28 tienen irregularidades. Ok, vamos a la pausa y volvemos. Gracias por continuar con Chupunto. Eugenio, bueno, yo en el 93 me desencanté básicamente del fútbol y estoy cansado que me digan que vamos a ir al Mundial, porque el último Mundial que vi yo tenía como 9 años. ¿Por qué nuestro fútbol no mejora? Ya van a ser 72 o 78 selecciones tal vez. Así, ni así. ¿Por qué no mejora? No hay una organización. No hay un trabajo serio, honesto. La gente que ha llegado, alguna de ellas, a mí me consta, no puedo generalizar, han hecho un gran esfuerzo, pero terminan siendo absorbidos. No sé qué ocurre, lo hemos discutido tantas veces con Cristian, por ejemplo, cuál es el deseo, cuál es el empoderamiento, cuál es... Y sobre todo, está bien, o sea, llega la gente... El fútbol es dinero igual, es un negocio. Hoy en día en la bolsa de valores se mueven billones de dólares. Pero nosotros ni hacemos bien las cosas deportivamente porque administrativamente hemos sido un desastre. Y ha sido algo histórico. Y hay una resistencia, lo que decía Cristian, a un cambio. Entonces hoy nos damos cuenta que hemos llegado a un punto en el que ya salieron a la venta unos boletos en Houston para el 2 y que van a jugar en Los Ángeles el día 9 de junio y la gente se pregunta, bueno, ¿y quiénes van a ir a jugar? Porque ya nuestros futbolistas no quieren saber nada. Tampoco. No hay entrenador. Entonces hemos sido un desastre y tenemos que parar para cambiar. Tal vez no parar en el orden deportivo porque esto te acarrea a nivel internacional algunas consecuencias, pero el salvadoreño, así como tú, se alejaron y es triste, ¿no? Porque tenemos una capacidad innata, sobre todo en el aspecto técnico de nuestro jugador, que salen, tuve chicos desde los 7 años con un talento impresionante, muchos han podido viajar. Tenemos jugadores en este momento de entre 16 y 20 años en Australia, uno juega en la segunda división de Alemania, hay otros que vienen empujando en Estados Unidos rumbo a la MLS. O sea, tenemos ese principio técnico, esa riqueza de jugadores y de mucho talento, pero es como la historia de nuestro país. Ahora tú te encuentras con alguien en un grupo de amigos, con parejas y empiezan a platicar todos y cuando alguien dice, un salvadoreño, hey, mira, me voy del país, casi le aplauden. Ese es el gran objetivo de los salvadoreños, irnos de aquí, como que nos empecinamos en no trabajar en función de país, ser mejores ciudadanos, tratar de convivir, de tener tolerancia. Y entonces hay un momento en el que si las instituciones de ese país no funcionan, te van acorralando hasta que la mayoría de gente pues decide o se va, se desespera. Muchos futbolistas nuestros así están. Imagínate, Cristian, tenemos una fanaticada fiel. Sí, tenemos radio, prensa y televisión que cubre esto, ¿no? Claro. Por lo tanto, tendríamos una empresa privada dispuesta a patrocinar. Tenemos estadios que, si bien es cierto, no son grandes estadios, pero tenemos estadios. Entonces la pregunta es, ¿y nuestro fútbol por qué no mejora, pues? Yo tengo una teoría. Dale. Y es que a nivel de administración hemos cometido un grave error, un error muy salvadoreño además. Y es que en la administración de la autoridad, del poder, de la Federación Salvadoreña de Fútbol, que es el ente que gobierna nuestro fútbol y del cual tendrían que emanar todas las políticas y las decisiones, el fútbol aquí en cualquier parte del mundo tiene 4 componentes: jugadores, entrenadores, árbitros y dirigentes. Un gobierno adecuado del fútbol tendría que balancear todas esas visiones. Además, la visión del fútbol que tiene, del balompié que tiene un futbolista es distinta a la que tiene un entrenador.
a la que tiene un árbitro, a la que tiene un dirigente. Ahí confluyen necesidades diferentes, quehaceres profesionales diferentes, edades diferentes, derechos y deberes distintos. Pero en nuestro fútbol, ni futbolistas, ni árbitros, ni entrenadores, siempre dirigente. Entonces se ha reproducido la visión de un grupo reducido de personas que no tienen como prioridad darle seguridad laboral a los futbolistas, darle seguridad laboral a los árbitros, darle su participación en la toma de decisiones técnicas a los entrenadores. Entonces, mientras sigue esa clase reproduciéndose una y otra vez en el gobierno del fútbol, nuestro fútbol no va a avanzar. Se necesita un gobierno en el cual compartan el mismo porcentaje de decisión y de participación los futbolistas o sus representantes, los entrenadores y sus representantes, los árbitros y los dirigentes. Ahora, Herminia, bueno, esa es la parte deportiva, ¿no? Pero también hay una parte, digamos, desafortunadamente de corrupción. ¿Podemos nosotros afirmar que nuestro fútbol está libre de amaños? Ya mencionabas tú el caso anterior, ¿no? Que no tenemos la información. Exactamente, creo yo que fue un caso muy sonado, del cual se decía, se pidió información de manera puntual, querían conocer la copia de todo el expediente relacionado a esa investigación sobre los arreglos de resultados de partidos de la Selección Nacional Mayor, ¿verdad? Mejor conocido como el tema de los amaños, y además se quería conocer también la copia del contrato firmado por la Federación Salvadoreña de Fútbol con las empresas que habían vendido los derechos de imagen de la Selección Nacional, y ponen los años de 1998 al año 2015. ¿Qué se dijo en este caso por parte del ente que debía brindar la información? Que ésta se denegaba porque no se consideraba que era de carácter público. Al final es un tema que ahorita está en cumplimiento. El instituto revocó la decisión que en su momento dio el oficial de información por la información solicitada, y dijo el instituto, esta es una información de carácter público que debe conocerse. Ahora bien, el fútbol no escapa a todo este tema, a este cáncer de la corrupción. Y en la medida en que como país, ¿verdad?, no se sea coherente, y porque muchas veces para que haya corrupción debe haber un corruptor. Entonces, identificar todos esos focos, ¿verdad?, que hacen de que el país siga en las condiciones que está, se debe precisamente a que los temas no se tratan con la profundidad. Es decir, yo no voy a buscar parches para poder sanear una situación, ¿verdad? Debemos ir a la raíz y qué es lo que está generando este problema. Y yo creo que muchas veces se habla en los pasillos, pero ahora se tiene una ley de acceso que nos permite ir al fondo, y ahora ya no solo hablamos de supuestos. Con esta ley de acceso usted solicita información, y lo que le preguntaba a Cristian, a ver, ¿qué se va a hacer con esta información? Bueno, demos a conocer lo que sucede al interior de estas asociaciones, al interior de las federaciones. Y yo creo que ahora la persona que quiera cometer un acto de corrupción se la tiene que pensar dos veces, porque con esta ley están obligados a rendir cuentas y al final se va a conocer lo que están haciendo. Decíamos también, ha habido peticiones de información sobre procesos de contratación al interior de algunas federaciones, y eso es importante porque entonces estos procesos ya no se van a hacer de manera no como lo establecen las leyes, es decir, habrá procesos de conocerse los perfiles de las personas que deben ocupar un puesto, y no solo porque es pariente de X o Y persona. Creo que al final el fútbol, los deportes en general, y como se ha constatado a través de las diferentes disciplinas de las que por lo menos el instituto ha conocido de peticiones de información, no escapa a esta situación que decimos está muy enquistado en las diferentes instituciones públicas y privadas, y hoy por hoy la ley de acceso solo están obligados los que manejan fondos públicos, pero qué bueno que en algún momento también haya empresas del sector privado que también rindan cuentas, bueno, porque yo creo que al final eso transparenta el país. Tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos le pregunto a Eugenio Calderón si él cree que todavía hay amaños o no hay amaños todavía en nuestro fútbol. Ya volvemos. Gracias por continuar con Mucho en Punto. Bueno, Eugenio, entonces, ¿hay o no hay amaños todavía en nuestro fútbol? Mira, el tema de los amaños ha sido en el siglo pasado, en el fútbol antiguo, como yo le digo, cuando existían las dos Alemanias, la occidental y la oriental, se dio cuando se dio el tema de aquel Perú, Argentina en el 78, cuando arreglaron paraguayos y nigerianos, cuando Bora Milutinovic era técnico.
arreglos convenientes en materia futbolística. Aquel sacó 2 resultados, nosotros si sacamos el último resultado lo votamos y sacamos a un grande y nos metemos nosotros 2. Un sinfín de arreglos, como se le conoció, los famosos arreglos. El tema de amaños en el fútbol moderno, ya en este siglo, es las casas de apuestas. Ya no es un arreglo de un resultado que nos conviene y que 2 técnicos en el pasillo o cenaron una noche antes del partido y votemos a este y nos quedamos los 2. No, ya es un tema de mucho dinero. Entonces, lo que ocurrió en nuestro país es lo que yo te decía, la impunidad. Los jugadores, bajo estas sociedades que se infiltraron en el fútbol salvadoreño, vieron que aquí no pasa nada, lo hicieron a nivel de los equipos, pero después dieron un paso terrible, porque ya no es lo mismo alguien que represente a un sector a algo que representa o nos representa a todos, que es el azul y blanco, y jugaron con el país, ¿ya? Entonces vino un sentimiento de rabia, de frustración, de decepción. ¿Y tú crees que eso todavía se sigue dando? Pues las ventanas quedaron abiertas, porque yo leía un artículo hace un par de días de ahora un político influyente en nuestro país que declaraba: en El Salvador nadie debe creerse más que nadie, nadie debe de ser más que otro, ¿ya? Entonces, bajo ese concepto, en el tema de amaños en El Salvador no se cumple, porque ahí se le pegaron otra vez las pulgas al perro más flaco, porque ahí no nos podían mentir en el sentido de, como decía Herminia, para que haya corrupción tiene que también haber un corruptor. Y eso al final no se dieron los pasos para descubrir cómo era realmente toda esa situación de los amaños. Entonces deja las ventanas abiertas, no hay un fútbol que tenga una autoridad, cierto sector del periodismo, como decía Cristian, está acomodado, está también ligado a estas instituciones de una y otra forma. Entonces al final quedaron abiertas muchas ventanas, y mientras no tengas un fútbol más serio, más profesional, yo no dudo que sigan existiendo amaños. Ok, se nos está acabando el tiempo, Cristian, pero quiero que hablemos un poco más del Gráfico TV. ¿Quiénes van a formar parte de este equipo? ¿Qué días va a ser, etcétera? ¿Y qué tipo de temáticas van a abordar? El Pipita, como le dice Carlos, el Pipita. Diego López, el Pipita. El Pipita López. Periodista joven. Está el señor Eugenio Calderón, colega y amigo de hace muchos años. La verdad. Polémico, hombre controversial. Está Daniel Herrera, jefe de redacción del Gráfico, también otro que opina con los tacos puestos. Y estoy yo, que voy a intentar mediar para que la discusión sea... Será Joel Aguilar Chico. Ahí algo civilizado, ¿verdad? El objetivo del programa no es que alcancemos acuerdo en todos los temas, en lo absoluto. Eso no es el objetivo. El objetivo es que se ventilen distintos puntos de vista y, sobre todo, visibilizar los problemas reales de nuestro deporte, ¿verdad? Aportar una visión más cruda de repente, pero que conecte más con el público. La gente quiere que se haga justicia en muchos temas deportivos. El fútbol no es solo Barcelona, Real Madrid y cuál es el clásico nacional y la alianza. Eso está bien, de vez en cuando tener un nivel de discusión simpático, pero tampoco podemos hacernos los simpáticos 7 días a la semana. Hay muchas cosas que resolver en nuestro deporte, y también por ahí va el Gráfico TV. Entonces, no solamente van a hablar de fútbol, van a hablar del deporte en general. Por supuesto. Excelente. Bueno, no me resta más que agradecerles que hayan estado entonces esta noche aquí en 8 Punto. Herminia, gracias por habernos acompañado acá. Cristian, Eugenio, les deseo el mayor de los éxitos. Vamos a estar pendientes entonces. Es lunes, miércoles y jueves a partir de las 9 de la noche, ¿no? Y durante la Copa del Mundo, de lunes a domingo. De lunes a domingo, ¿no? Claro. Listo. Una maratón. Una maratón, excelente. Bueno, pues les encargo a mi querido Pipita López, especialmente a usted, mi querido Eugenio Calderón. Ahí lo vamos a cuidar. Ahí me lo va llevando, por favor. Bueno, un gusto haber compartido con Herminia, por cierto. Que no, muchas gracias por el espacio. Y un gusto. Ustedes, amigos, se quedan con las amigas de Sin Su Permiso. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla.